Con Alejandro Maldonado Casamajor, pero no vamos a hablar específicamente de atletismo. Esta vez lo tenemos como entrevistado, porque Ale, nuestro colega y habitual columnista de atletismo todas las semanas, ha tenido el tino de trabajar durante muchísimo tiempo para documentar a través de un libro lo que ha sido uno de los hechos más significativos en la historia del deporte de Mar del Plata, que han sido los Juegos Panamericanos que se celebraron allí por 1995. Hoy parece todo muy lejano. Hay incluso generaciones que solo han leído por los libros esta cuestión, han escuchado algo en algún momento, y realmente fue un hecho crucial en la historia del deporte de Mar del Plata, a punto tal que nos ha dejado este Parque Municipal de los Deportes que hoy todavía cotidianamente se sigue disfrutando para muchos marplatenses, incluso aquellos que no han vivido esa historia y esa etapa de preparar, organizar, candidatear a Mar del Plata y después organizar un juego panamericano, porque además a nivel organización fue lo más importante, la empresa más importante que tuvo el deporte de nuestra ciudad, y además, bueno, conviviendo en aquellos días con muchas estrellas a nivel internacional y otras tantas que no pudieron estar y que se lo perdieron. Bueno, todo eso fue recopilado por Alejandro Maldonado Casamajor en este libro que lleva el nombre de Los Juegos que Cambiaron a una Ciudad. Ale, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Rodri? Muy buenas tardes, todo bien. Bueno, todo tranquilo. ¿Qué se siente escribir un libro? Viste que te dicen que tenés que escribir un libro, plantar un árbol y tener un hijo. Bueno, una ya la tachaste al menos. Una ya la taché. La verdad que una sensación de felicidad, de sentir la labor realizada. Fue un trabajo que, como decías, costó muchísimo. Surgió después de infinidad de charlas en el Estadio Atlético con Rubén Aguilera, que fue una de las personas responsables de que se lograra la sede. Estuvo desde el minuto cero trabajando en pos de la sede con el exintendente Ángel Roy, con Jorge de la Canale, con Esteban Machi, con De Rosa, un montón de personas que estuvieron desde el primer momento trabajando, charlando, contándome cosas que se acordaban de la pista de Carbonilla, de esto que no estaba, de aquello que no. Y bueno, después de que volví de los Juegos Olímpicos de la Juventud, dije, bueno, nada, me parecía un tema para destacar, ¿no? Pues las personas, los responsables, muchos de ellos ya nos han dejado, y como vos decías, una generación entera piensa que siempre tuvimos un estadio atlético, piensa que siempre hubo un polideportivo, piensa que siempre hubo un natatorio, una cancha de hockey de nivel internacional, un velódromo, quizás hoy un poco decaído, una pista de patín en las condiciones internacionales, y la verdad que nada, me surgió las ganas, y la mejor forma era poderla plasmar en un libro para que quede para todos, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿y con qué te encontraste ahí? Porque uno cuando emprende algo de la profundidad que significa un libro, por ahí conocías datos, o te contaban, o charlabas con todos estos protagonistas que has citado, algunos ya fallecidos, lamentablemente también, que hicieron grande esa historia de aquel Copán 95, pero también te vas encontrando con cosas que no tenías idea que rodearon a aquellos Panamericanos, ¿no? Claro, bueno, hubo, por ejemplo, situaciones que cuando fueron a Cuba, a Barbados para ganar la sede en el 86, de Mar del Plata fueron 5 personas nada más, junto a los marplatenses, las personas de la Secretaría de Deportes de la Nación y del Comité Olímpico Argentino. Pero del otro lado, porque la idea original no era Mar del Plata, no era 1995, sino era 1991, que fue La Habana. Claro. Pero Cuba mandó a todos los campeones olímpicos, con un solo y único mandato por parte de Fidel Castro, que era o la sede del 91
o nada, y el nada podía implicar un boicot a todo lo que vendría después, ¿no? Eso fue en 1986, estaban los Juegos Panamericanos del 87 en Indianápolis, los Juegos Olímpicos del 88 y los del 91 si Mar del Plata ganaba la sede, porque Mar del Plata tenía todos los argumentos para quedarse con la sede y en caso de una votación podía suceder eso. Entonces, lo fuerte del impacto y de la reacción que tuvo Ángel Roy y todo el equipo marplatense en cederla del 91 y quedarse con la del 95, sabiendo de que por cómo eran en ese momento las elecciones, no iba a ser él el que los inaugurara. Uh-huh. Creo que eso es un dejo de grandeza que hoy en la política, y como vemos cómo se arrancan los ojos con un puesto, sería difícil de igualar, ¿no? Con una obra, ¿no? Nadie empieza nada que termine otro gobierno, con obras grandes que se necesitan, como el caso del Minela, por ejemplo. Nadie lo hace hoy. Bueno, en ese caso y en aquella oportunidad se pusieron el objetivo, trabajaron mancomunadamente, empezó de un lado, terminó del otro, y sin embargo se pudo hacer todo. No todo fue fácil, no todo fue color de rosa, claramente, pero en ese camino, Mar del Plata terminó organizando unos juegos realmente históricos, porque además fue una fiebre durante eso, porque además es un laburo de años para 14 días, ¿no? Es una locura. Sí, cuando uno se pone a pensar, uno quizás, yo en un principio no sabía que había sido desde 1986, yo supuse, 91, quizás desde del 90 al 95, 5 años antes, pero no, fueron casi 10 años, casi una década trabajando en eso, para que saliera como salió, quizás con algunos detalles, como en todo. No existe la perfección, pero sí que estuvieron deportistas de un nivel inmenso en un montón de deportes, en boxeo, en atletismo, que es la parte que quizás más conozco. Uh-huh. Con Javier Sotomayor buscando el récord del mundo acá en salto en alto, y quedándose con el récord aún vigente panamericano de salto en alto, el récord de los Juegos Panamericanos, también con el brasileño Wander de Prado Moura, que fue el ganador en los 3000 con obstáculos, que lo pude entrevistar, y me contaba de que acá en Mar del Plata logró el récord de los Juegos en esa prueba, y que fue el momento más glorioso de su vida, de su carrera deportiva. Después de eso no tuvo otro logro tan significativo, y que desea volver a la pista de Mar del Plata, volver a Mar del Plata para mostrarle a los hijos el lugar donde él tuvo su momento de gloria, y por el cual se lo sigue reconociendo en Brasil. O sea que encontrarse con eso, con los tremendos Juegos de Nora, cuando ya a casi 20 años de lo que había hecho en Puerto Rico, volver a brillar en la manera que lo hizo en Mar del Plata. El básquet con su primera medalla de oro panamericana, con 2 jugadores que después integraron la generación dorada, y también con las ausencias, porque parece una broma, pero en todo lo que busquemos del deporte argentino, en la década del 80 y 90, Maradona siempre está. Sí. y los juegos no fueron la excepción. Cuando era jugador de News en el 94, en la previa al Mundial, estuvo en Mar del Plata, estuvo en la casa del Copán, ahí en la calle Gascón y la Costa, y en una nota que dio, que la encontré revisando archivos, decía que su sueño era, ya que no podían, porque en ese momento no podía haber participado en un juego olímpico, deseaba poder formar parte del equipo panamericano y apoyaba la causa de Mar del Plata. Entonces es como que se va sumando todo, encontrás documentos que no imaginaba. Claramente, de eso se trata, y cuando se emprende algo así está bueno hacerlo con esa profundidad y ir sumando todos esos datos, sobre todo porque tenemos una floja memoria en nuestra ciudad, sobre todo de reconocimiento, de trabajo, y documentarlo siempre resulta muy importante. Se han hecho muy pocos libros sobre el deporte de Mar del Plata, no hay una documentación fehaciente, y está bueno que se empiece por el hecho más significativo, porque realmente mucho de lo que hoy pasa en el deporte de Mar del Plata es fruto de aquel esfuerzo del 95,
que hoy tiene todos estos escenarios de los cuales hablamos y donde cotidianamente el deporte de Mar del Plata crece, ¿no? Ni más ni menos. Sí. Quizás se podrían haber dado igual. Es muy difícil. Una de las palabras de Esteban Machi, que fue uno de los miembros del comité organizador, rescata esto, que ellos me contó una anécdota, que ellos en el 78, en la previa 78, cuando Mar del Plata iba a ser subsede del Mundial, fueron a hablar con el vicealmirante Lacoste en aquel momento para pedirle, más allá de la construcción del estadio y del pavimento y todo lo que hacía el estadio, poder echar el patinódromo. Y en ese momento les dijo muy cordialmente y sin ponerse colorado a aquel dictador o miembro de la dictadura, que lo iban a tener que hacer ellos. Y la moraleja que me dice es: siempre este tipo de eventos deja algo a la ciudad, deja infraestructura, permite crecimiento, permite desarrollo, y sin duda es una realidad. Mar del Plata hoy tiene un natatorio de primer nivel, tiene la pista de atletismo sintética. En ese momento nada más estaba la del Senar y la de Santa Fe. Hoy es la que más se usa en la Argentina, junto con incluso más que la del Senar, y hoy Buenos Aires tiene la del Senar y la del Parque Olímpico, pero la de Mar del Plata es la que más se usa. Hay torneos todos los fines de semana en Mar del Plata. Claro. Pensar eso es imposible. Bueno, en aquella época era de Carbonilla, pero haber podido saltar a la pista sintética sin un acontecimiento así hubiese sido muy, pero muy difícil. El polideportivo, el estadio de hockey, creo que ese es el mayor legado que han dejado los juegos a la ciudad. Toda esa infraestructura que permitió tener a las leonas, a los leones, un preolímpico, una final de Copa Davis, un juego mundial de trasplantados, ser subsede del Mundial de Fútbol del 2001. Creo que más allá no solo fue el fútbol de verano, que ya lo teníamos, sino fue todo lo que Mar del Plata ganó en todos los otros deportes. Claramente, sí, sin duda, y todo eso ha generado también una cultura deportiva muy, muy distinta para administrar diferentes cosas a todo lo que pasaba pre-1995, ¿no? Que también hay que compararlo con lo que era el deporte y la infraestructura deportiva en Mar del Plata previo a ese momento de los Panamericanos. Bueno, ya está en preventa este libro que se consigue como ebook, ¿no? A través de internet. Contanos un poquito cómo hace aquel que está del otro lado para poder adquirirlo. Sí, ya está en preventa, está en la página de la editorial, que la editorial FMP, de Fernando Muñoz Pase, fue la que se sumó al proyecto cuando le envié el primer capítulo para que analizaran si les interesaba la propuesta y si interesó del minuto a cero. Es www.edicionesfmp.com, y también recién hace ahorita nomás, antes de que habláramos, se subió a la plataforma bajalibros.com. Allí está al precio normal, no con el descuento de preventa, sino ya está en bajalibros.com al precio normal, porque permite todas las distintas modalidades de pago, con tarjeta de crédito, transferencia, mercado pago, las distintas formalidades. En cambio, desde la página de ediciones fmp.com, ahí es la de la editorial, y es por transferencia, por eso hay un descuento por estas semanas en la página oficial de la editorial. Bien, perfecto. Bueno, aquellos que por ahí también lo quieran tener un poco más detallado, en marcadeportiva.com está publicado, está el link de la web, como para que puedan entrar y bueno, disfrutar del trabajo de Alejandro Maldonado Casamajor repasando aquellos Juegos Panamericanos de 1995. Ale, gracias por el tiempo y bueno, éxitos. A ver cuándo haces presentación y empezás a dar disertaciones. Dale, muchas gracias, Rodríguez. Un abrazo. Un abrazo grande. Hasta luego. Bueno, Alejandro Maldonado Casamajor, sí, esta nueva opción que le permite al deporte de Mar del Plata tener asentado a través de un libro todo aquello que ha sucedido en el contexto
de esos Panamericanos, ¿no? Una fecha inolvidable, siempre que debemos traer a colación y que debemos recordar como un antes y un después para el deporte de Mar del Plata, para su infraestructura, para la manera de abordarlo y todo lo que se ha aprendido a través de la conformación de aquel COPAN, Comité Panamericano de aquellos años. Nos vamos a la pausa para aquellos que